Hola jóvenes, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente y se preguntará la razón de este video. Bueno, es porque con Matías y yo hemos decidido subir algunas predicaciones que se han grabado para que las tengan al alcance de ustedes. Las vamos a subir a YouTube y también porque han faltado algunos jóvenes a las reuniones y cuando pase eso, la idea es poder tener la predicación ahí y la pueden escuchar. Bien, mm, voy a hacer la introducción porque por problemas técnicos no se grabó esa parte y es para que estén en el contexto de la predicación en su desarrollo completo. Bien, ahora, para comenzar, decir que cuando nosotros nos enfrentamos a hacernos responsables de nuestras acciones, es algo que siempre nos ponen en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos eso, no nos hacemos responsables de nuestras acciones o de lo que nos sucede, sino que buscamos un culpable ajeno a nosotros. Es verdad que no siempre somos culpables de todo lo malo que nos pasa, pero en muchas ocasiones cuando sí somos responsables, le echamos la culpa a otro. Y para ejemplificarlo, piensen en los niños cuando comienzan una pelea y llega alguien más grande que ellos para separarlos y se les pregunta por qué están peleando, que eso no se hace. Más de alguno de ellos va a responder, él empezó, él comenzó esto y por eso estamos peleando. Incluso cuando vemos las discusiones de parejas o de amigos, siempre se encuentra el hecho de que se apunta al otro y decir, bueno, tú empezaste, o incluso cuando se están escalando en bromas en intensidad, siempre se busca, bueno, tú empezaste, el buscar responsabilizar al otro. En verdad, cuando esto lo vemos en la Biblia, podemos encontrarlo tanto en el principio del Antiguo Testamento hasta todo el desarrollo de la palabra del Señor. Podemos mirar a Adán y Eva, cómo Dios los confrontó por su pecado de desobediencia cuando el Señor estrictamente le había dicho que no comieran del fruto prohibido, que era del árbol que él había establecido que no deberían comer. Y cuando el Señor les pregunta a Adán qué había hecho, él no responde diciendo, sí, Señor, perdóname, yo me equivoqué. No, dice la esposa, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. Y cuando el Señor mira a Eva, le pregunta, ¿qué hiciste, mujer? Le echa la culpa a la serpiente. Bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Esta no es la única circunstancia, como ya mencioné, a lo largo de toda la escritura vemos esto y poner como un ejemplo más gráfico a nivel de nación en el pueblo de Israel, encontramos en uno de sus profetas, en profeta Malaquías, donde el Señor reprende constantemente la desobediencia de este pueblo y del autoengaño en el cual ellos estaban sumergidos, creyendo que todo lo hacían bien, pero el Señor les dice que no, que eran culpables de muchos pecados vergonzosos, pero su respuesta es increíble. Ellos ante eso dicen, no, Señor, nosotros no hemos hecho tal cosa, creo que tú tienes la culpa de no considerar bien lo que tú nos estás diciendo prácticamente que el Señor se había equivocado en corregirlos. ¿Ven? Eso es un ejemplo de echarle la culpa al Señor en su criterio. Ahora, con eso en mente, el texto que vamos a ver hoy día, que no es un misterio para nadie, estamos en Marcos 7, nos va a mostrar por medio de las palabras y enseñanzas del Señor Jesucristo que el mismo Señor demanda reconocer nuestro pecado que está en el corazón y que necesitamos arrepentirnos de él con la fe en nuestro Señor, pero sin presentar ninguna excusa. Esto es fundamental. Titulé este sermón yendo a la raíz del problema. Y como ya mencioné, el texto está en Marcos 7, de los versículos 1 al 23. Los voy a leer rápidamente. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén.
los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, el Señor, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero después que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, oremos. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesús, te damos gracias por este tiempo de poder estudiar tu palabra, de enfrentarnos a ellas y ver tu gloria por medio de la Biblia, y así conocerte cada vez más, así conocer también cada vez más tu voluntad. Señor, usa este mensaje para edificar nuestras vidas y para que podamos ser cambiados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú eres digno de ser adorado y recibir toda la gloria. Confiamos en tu suficiencia y en que nos ayudas a enseñar y aprender de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. En esta hora oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer punto de este sermón, o la primera afirmación, es: la tradición se resiste a la verdad de Jesús. Esto va de los versículos del 1 al 6, de los versículos del 1 al 6. Bien, para comenzar, decir que la semana pasada estuvimos hablando sobre los motivos que tenían las personas para seguir a Jesús, y también el por qué creían en Él o qué creían de Él. Hoy, en este texto, es un poco más largo que el que vimos la semana pasada, pero también es algo importante para identificar el punto de nuestra relación con el Señor, cómo nos relacionamos con el Señor y qué es lo que pide el Señor para relacionarnos correctamente con Él. Si vemos los primeros 4 versículos, nos están relatando que los escribas y fariseos, como un equipo comisionado para investigar, perseguir al Señor, lo van persiguiendo.
y estaban observándolo y teniendo todo tipo de opiniones. Eso lo vemos en los primeros 4 versículos. El problema es que dentro de sus opiniones condenaban a estos apóstoles del Señor y al mismo Señor. Condenaban, los hacían dignos de juicio por no seguir una tradición y que acabamos de leer, que era lavarse las manos. Era una ceremonia religiosa, no necesariamente sanitaria. Era algo que ellos hacían como una ofrenda a Dios, hacían como una dedicación al Señor y tenía varias partes. La primera parte era ellos ponían sus manos mirando hacia arriba y alguien les vertía agua y mientras llegaba a la muñeca daban vuelta las manos y nuevamente le echaban agua y después de eso, después de que le echaban esta segunda vez, se empezaban a frotar así. Bueno, al menos eso fue lo que me contaron. Pero el punto es que esto era como un ritual, o en realidad ellos lo tomaban como un ritual. Directamente, ellos lo consideraban así como una revelación de Dios. Todos los judíos, si notan el texto, todos los judíos hacían eso, todos los que eran participantes del judaísmo hacían eso, y era una norma. Sin embargo, se dan cuenta lo que está después, es lo que dice el Señor, que esto era un mandamiento de hombre, que era algo que no venía en la ley revelada de parte del Señor. Por lo mismo, si no lo hacían, no estaban ofendiendo al Señor. Esto fue algo que agregaron. Bien, esto es grave, muy, muy grave, porque estaban suplantando el lugar de la autoridad de la palabra de Dios. La exclusiva autoridad que tiene la palabra de Dios sobre todo hijo de Dios, sobre todo creyente y sobre todo el pueblo de él. El problema surge ya más claramente en el versículo 2, cuando ya mencioné que los condenaban. Y esto no es meramente decir, sino que era un desprecio público, era un desprecio que discriminaba de una forma bien explícita a quienes no cumplían esto. Ellos eran testigos de estas normas que habían elaborado como mandamientos del Señor y testificaban como profano o como no un buen creyente a todo aquel que no las cumpliese. Y era todo al revés, era la inversa. Ellos eran los paganos que estaban añadiendo a la palabra del Señor. Si se dan cuenta, el último versículo, el versículo 4, perdón, perdón. Si se dan cuenta en el versículo 4, ellos no hacen muchas cosas si es que no cumplían con este ritual. Y empieza a enumerar también otras cosas que añadieron de esta misma forma. Aquí viene la idea de un bautismo, ¿ya? Que estas cosas que pasaban por agua las sumergían y las lavaban y daban esta intención de que estaban siendo purificadas. Esto en el Antiguo Testamento ocurrió cuando estaban los utensilios del tabernáculo, un tabernáculo que era como una tienda, una gran carpa donde la presencia del Señor estaba ahí. Eso se daba en esa circunstancia por un orden estricta del Señor en relación a esa carpa, ese tabernáculo donde estaba su presencia. Pero ellos están lejos de esa intención. Ahora, cuando vamos a los versículos que le siguen,
que son, bueno, los versículos 6 y 7. Lo primero que vemos acá, mejor dicho, en el versículo 5 me salté el 5, lo primero que vemos acá es que sigue narrando la mala intención de estos fariseos, la mala intención de estos escribas, y confrontan a Jesús diciéndole, porque sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. O sea, comen no haciendo este ritual, no está refiriendo simplemente al hecho de limpiarse las manos, sino que están reclamando por qué no obedecen a nuestras normas religiosas. En realidad, ellos solamente están interesados en una pura cosa, que sean fieles a sus enseñanzas, sin importar si esas desvían de la palabra del Señor. Esto es peligroso. Esto es totalmente peligroso. Y estaban acusando tanto a los discípulos como al Señor Jesucristo de una alta traición a la ley de Dios, una alta traición al Señor, lo cual es totalmente falso. Es totalmente falso. El Señor Jesucristo en el versículo 6 lo aclara. Y vemos una gran respuesta a esta pregunta. Es una también confrontación directa sin dar más vuelta. Y es la siguiente. Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Acá el Señor está citando textualmente una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías 29:13. Y lo ocupa para confrontar y desenmascarar a estos escribas y a estos fariseos, a estos falsos religiosos y falsos testigos de Dios, que de una manera más sencilla son idólatras. El Señor les dijo hipócritas, les estaba diciendo mentirosos de las cosas espirituales, engañadores de la ley de Dios. Y en realidad podemos ver que esta palabra hipócrita representa a alguien que se viste con una máscara y es aplicada también en el contexto para referirnos a personas que se dicen ser creyentes, pero que finalmente se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque actúan de una forma, pero su corazón no está en fe con el Señor Jesucristo. Y eso también conlleva engañar a otras personas con la apariencia que demuestran de cristianos. Este tipo de hipocresía, este tipo de mentira y engaño apela a que los corazones están sometidos simplemente a hacer cosas, simplemente a actuar, simplemente a llevar a cabo responsabilidades, sin darle un sentido correcto de acuerdo a lo que Dios enseña según su palabra. Están siendo, mejor dicho de otra forma, personas mecánicas que actúan sin razonar, sin reflexionar bien, sin considerar realmente qué es lo que le agrada al Señor. La pregunta que surge cada vez cuando el corazón sí está cerca de Dios o no. Esta es una pregunta importante. La pregunta, ¿cuándo mi corazón está cerca del Señor? Es una pregunta que deberíamos de considerar. ¿Cuándo no solamente estoy honrando al Señor de labios? Y la respuesta es simple, o al menos es simple. Cuando lo miramos por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cerca de Dios, nuestro corazón está honrando a Dios cuando recibimos sin ninguna objeción lo que Dios dice de Jesús, sin ninguna objeción lo que Dios dice de Él mismo, del Evangelio, y procedemos en obediencia, en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe a Él como Salvador, reconociendo su sacrificio, que es el único que nos lleva a Dios, es el único que toma nuestros corazones y los llena del Espíritu Santo porque estamos unidos a Él.
Esta es la única forma de unir nuestros corazones o estar cerca del Señor. Ahora, claramente en el contexto que estamos leyendo, hablar de la cruz sonaría raro porque no había sido crucificado aún el Señor Jesucristo, pero sí podemos decir que cuando ellos veían que el Señor Jesucristo era un mentiroso, era un engañador, es muestra de que su corazón estaba lejos de Dios y que honraban a Dios de boca simplemente. Incluso si hubiesen estado en esta condición preguntándole al Señor tales cosas como las que acabamos de leer, y frente a la confrontación del Señor Jesucristo, ellos se arrepienten, era un momento en que su corazón de estar lejos pasaba a estar cerca de Dios y que pasaba a honrar al Señor. Y eso es importante, eso es gracia, eso es parte del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, en el contexto de ellos, el estar lejos de Dios y que su corazón esté lejos de Dios era no considerar su palabra así tal cual ella es, sin agregarle y sin quitarle. Y no solamente eso, obedecerla, obedecerla. Bien, cuando pasamos a los versículos 7, dice lo siguiente. Nos muestra que el Señor Jesucristo continúa con esta confrontación y profundiza aún mayormente su argumentación, profundiza mayormente lo que él está diciendo y lo ejemplifica. ¿Qué es lo que dice? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es muy, muy importante, porque es lo que está es lo que está claro, es lo que estaban haciendo y es lo que estaban pecando. Su corazón se mantenía lejos y eran hipócritas porque no solamente negaban la autoridad de la palabra del Señor, sino que agregaban muchas más cosas. Y esto no es una realidad solamente de la época o solamente es de ellos, sino que también es parte de muchas iglesias evangélicas hoy en la actualidad. Avanzando al versículo 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Está diciendo que abandonaron toda la palabra de Dios, sus mandamientos. Jesús ahora es quien los acusa a ellos de traición. Jesús ahora es el que los acusa de desobedientes, de paganos. Y son responsables de abandonar lo que Dios reveló en su ley, sus mandamientos. Y además de eso, no solamente de abandonar, sustituyen todo lo que Dios reveló en su palabra. Lo sustituyen, no les es suficiente decir, ya, ok, es la palabra del Señor y no la voy a tomar en cuenta, sino que agregan cosas nuevas. Eso es terrible, que el Señor nos ayude y que el Señor nos libre de caer en un pecado como tal. Versículo 9 dice que invalidan los mandamientos del Señor para guardar vuestra tradición. El invalidar está queriendo decir que les quitan la autoridad, le están quitando toda autoridad, que la dejan presa y está la arrogancia que la dejan como si no tuviese ningún efecto. Eso es gravísimo, eso es invalidar, según este contexto. Ahora el versículo 10 señala un mandamiento de los 10 mandamientos que encontramos
en Éxodo 20:12 y en Éxodo 21:17, refiriéndose al honrar a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esto no es otra cosa que tratarlos con amor, tratarlos con respeto, con reverencia, dignidad y también con ayuda económica. Pero cuando no se hace eso, el Señor dijo que venía una sanción directa, y sobre todo cuando los maldicen. Y en este sentido, maldecir no era solamente decirles cosas feas, sino descuidarlos, deshonrarlos, desconsiderarlos, no amarlos, no respetarlos, no socorrerlos. El Señor dice que merecían la muerte tales personas. Sin embargo, estos fariseos habían rebajado el cumplimiento de este mandamiento, cosa que no es solamente una ofensa hacia los padres, sino a quien constituyó a los padres, que es el mismo Señor. El Señor está diciendo que es una ofensa directamente a Dios, es una ofensa directamente a Él. El versículo 11, el Señor Jesucristo confronta su interpretación de esto y dice: para ustedes es suficiente que uno de los del pueblo de Dios diga o haga lo mínimo a favor de sus padres. Para ustedes es suficiente que les dé una palmadita en la espalda, por decirlo de una forma más coloquial o más moderna. Acá, nuestro Señor Jesucristo ocupa la palabra corbán, que significa, ahí mismo sale el significado, dado por Dios. Se refiere a una ofrenda que se dedica a Él y que no se ocupa para nada más, o que es un sacrificio dedicado, exclusivo, solamente para Dios y que nadie más puede tocarlo. Bien, en este caso, el Señor lo está confrontando y están diciendo: ustedes están usurpando este mandamiento y esta realidad porque toman como excusa a sus bienes para no dárselos a sus padres. ¿Se dan cuenta la perversidad de los corazones de ellos? Ocupan un mandamiento del Señor, una realidad de consagrar algo para Dios, para no obedecer al mandamiento de Dios. Ellos no tenían en mente en ninguna instancia o en ningún momento que el honrar a sus padres también era consagrar su servicio al Señor. Esto era buscar alguna excusa para no cumplir con la palabra del Señor y seguir con su tradición. Esa es la intención. Ahora en el versículo 13, el Señor Jesucristo sigue presionando este punto, acusándolos de nuevamente invalidar la palabra del Señor. Y es como la misma intención que mencioné en el versículo anterior. Ahora, ¿notan la maldad en esto? ¿Cuán bajo cayeron estos fariseos? Que el Señor tome nuestros corazones y que nos libre de al menos tomar como excusa algo que creemos que Dios nos está mandando a hacer para dejar de hacer otras cosas que son directas. Por ejemplo, el Señor nos manda directamente a abandonar nuestros pecados y amar al prójimo. Nos manda directamente a ocuparnos de esas cosas. No podemos buscar una excusa para que no podamos hacer tales. Eso sería caer en la misma intención que los fariseos, ocupar un mandamiento, algo que me está diciendo el Señor, para no hacerlo. Es una lógica que solamente a ellos se les podría ocurrir. Bien, estábamos en un segundo punto, me salté eso, y el punto era: honrar al Señor parte en el corazón, no con las palabras. Ese punto abarcaron los versículos 7 al 12. Perdón, al 13. Ahora pasamos
al último punto, y que es la verdadera culpa que nos contamina. La verdadera culpa que nos contamina. Y llegando al versículo 14, vemos que nos dice la palabra de Dios, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entender. En este primer versículo vemos que el Señor Jesucristo ahora es Él el que llama a la multitud y pide la atención de ella. Es una forma de llamar la atención muy coloquial de la época y sobre todo muy utilizada por los maestros de ese entonces. Hacían señas con las manos y levantaban la voz bien fuerte. O al menos eso me han contado. El Señor Jesús llama a la multitud para aclarar una enseñanza. Esto es un dato importante porque probablemente toda esta conversación incómoda de los fariseos, escribas con él, estaba siendo a vista de todos. Todos estaban viendo lo que el Señor Jesucristo estaba conversando con los fariseos. Ahora, además estaban los apóstoles. Y necesitaba una aclaración. El versículo 15, el Señor señala algo importante. Y que es claro, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Parece trabalengua, pero en realidad al parecer no era un trabalengua, sino que era una parábola. Y eso es lo que nos dice el siguiente versículo. Pero, sin embargo, podemos notar que el Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo acá? Que la comida en sí no es mala. Que la comida versus lo espiritual no tiene ninguna relación directa. Estamos hablando de una moralidad, estamos hablando del corazón, estamos hablando de la obediencia al Señor. Y ellos están diciendo, porque se buscan librar de los cuidados sobre la comida, piensan que van a agradar más al Señor, que van a ser más fieles, que son más santos. No tiene nada que ver, en ningún sentido. Y por eso pone este ejemplo. La comida es para el cuerpo, pero la palabra del Señor es para el alma, para el espíritu, para crecer espiritualmente, para poder honrar, para dar adoración al Señor. El versículo 16 es conflictivo porque en algunos manuscritos no está, pero la intención es clara. Presten atención, nuevamente es como repetir lo mismo del versículo 14. Presten atención, todos sus sentidos, miren acá. O, mejor dicho, es una expresión para cerrar una afirmación o alguna enseñanza. Bien, llegando a los versículos 17, dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Como les mencioné, este dato también es importante entender que era una parábola. Y la parábola, como ya mencionamos, es tanto para dar a conocer un mensaje como también para privar. Se da a conocer un mensaje, pero también se oculta con los simbolismos que tiene. Ahora Jesús está en una casa, no sabemos de quién es esa casa, pero está en una casa. Sin embargo, esta fue la impresión de los apóstoles. La impresión que vemos en los versículo 18. O sea, que claramente da el Señor. Ellos no habían entendido lo que el Señor había dicho. Y les contesta nuestro Señor a los apóstoles. Y le dice, ¿también ustedes están sin entendimiento? Y repite enfatizando esta pregunta o profundizando lo que está queriendo decir. ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina o va al baño? Bien. Estos versículos, tanto el 18 como el 19, señalan que la comida es puramente material, como ya los mencionamos. Y eso no va a contaminar el corazón. Y ojo, como corazón no está hablando en el órgano que late, sino se está refiriendo al centro de nuestra personalidad. En ese contexto, el corazón significa el centro de mis pensamientos, el centro de mi carácter,
el centro de mis creencias, el centro de lo que yo soy. Eso es el corazón. Eso está queriendo decir, lo que tú comes no te va a afectar, porque en ese sentido. Porque claramente si abusamos de comida chatarra, quizás en ese entonces no, pero nosotros si abusamos de comida chatarra, sí nos va a afectar al corazón, quizás se nos tape alguna arteria, pero el punto acá está hablando de la contaminación que obstruye nuestra obediencia al Señor y que nos hace más pecadores de lo que ya somos. Esta contaminación está hablando el Señor. Ahora, por eso, después de la pregunta, el autor de este evangelio, Juan Marcos, comenta muy acertadamente, y sabemos que fue guiado por el Espíritu Santo, señalando que Jesús estaba en realidad eliminando todas las restricciones de la alimentación que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto, el Señor les mandó muchas veces que no comieran tales cosas. ¿Por qué? Porque la condición en la que se encontraban les podía caer mal. Ellos no lo sabían y no tenían por qué saberlo, pero el Señor sí, y lo manda como mandamiento y que demuestra obediencia. Su mandamiento muestra su cuidado para nuestra vida. Y podemos notar que eso fue tanto en la parte física, así también la parte espiritual. Recuerden esto, la palabra del Señor, cada uno de sus mandamientos están dadas para cuidar nuestra vida espiritual. ¿En qué sentido? Para que seamos más santos y podamos rendir adoración al Señor con nuestra obediencia. Adoración al Señor con nuestra obediencia a lo que Él manda. Bien. Finalmente, llegando a los últimos versículos del 20 al 23, el Señor nuevamente ya es mucho más claro y abierto con sus discípulos, con sus apóstoles. Expresa abiertamente qué es lo que contamina al ser humano, qué es lo que contamina a toda persona. El versículo 20 dice que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. El versículo 21 especifica con más detalle. Dice porque del corazón del hombre, o sea, del centro de nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo eso, de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, asesinatos. Y después en el versículo 22 continúa con la lista. Habla de hurtos o robos. Habla de las avaricias, del amor al dinero y a las posesiones, de las maldades, toda clase de maquinar algún mal, el engaño, la mentira, la lascivia, que es un libertinaje sexual o deseos sensuales, la envidia, el codiciar las cosas ajenas, la maledicencia, que es hablar mal de otros, la soberbia, que enfatiza el orgullo, que claramente tenían los fariseos, la insensatez, que es la necedad, el no reconocer la palabra del Señor y que por medio de ella nosotros seamos sabios para saber cómo vivir. Ahora, más que dar específicamente un detalle de cada pecado, el Señor está diciendo, paren de echarle la culpa a cosas externas. El problema está en el corazón y esa es la raíz del problema. Reconozcan que sus corazones y que el cuerpo humano, que el ser humano espiritualmente está totalmente afectado por la maldad. Está totalmente afectado por el pecado. Y lo único que tienen que hacer es reconocer esa realidad y vengan en arrepentimiento y fe a mí. Le está diciendo, dejen de ser hipócritas. El problema está en ustedes mismos. Reconozcan esta responsabilidad. Reconozcan que en sus mentes gestan estas cosas. Reconozcan que la maldad y el pecado nace en ustedes mismos y ustedes los maquinan, los piensan, le dan la vuelta, buscan la forma de llevar a cabo el pecado.
reconozcan esta debilidad, reconozcan esta condición. Eso es lo que está queriendo decir este texto. Más que ir específicamente, no es la culpa, no es del entorno, la culpa no es de la sociedad, la culpa no es de si hiciste un ritual o no. El problema nace en el corazón, cuando despreciamos a Dios. Ahora, esto para nosotros es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Quiero explicarlo de la siguiente forma. Que demos gracias a Dios cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Cuando nos ocupamos de las cosas espirituales. Cuando vemos que la vida, que nuestro carácter está siendo cambiada y somos más semejantes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no fuese por su gracia, si no fuese por su misericordia, si no fuese por su amor, haríamos estos pecados y muchos más. Haríamos estos pecados y mucho más. También tenemos que reconocer que aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, estas tentaciones van a venir. Estas tentaciones van a venir. Estos pecados van a estar luchando con nuestra mente, van a estar golpeando nuestro corazón, a nuestros impulsos y nuestros deseos. Por eso es importante decir la verdad, que la raíz está en nosotros mismos. Digámosle al Señor la verdad. Señor, soy débil. Bien, por eso es importante pensar estas cosas. Es verdad que muchas veces tenemos una cosa, un conocimiento de estas verdades, pero en otras ocasiones ignoramos el acosamiento espiritual que hay. Siempre hay huestes espirituales de maldad que buscan hacernos caer en cualquiera de estos pecados. No solamente lidiamos con el problema que está principalmente en nosotros, sino que además de eso se le agregan huestes espirituales que están rondándonos para hacernos pecar. Eso es también algo que tenemos que considerar, pero a pesar de eso, la responsabilidad viene a ser cada uno de nosotros. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor, que el problema de todas las cosas pasa primero por anular la palabra del Señor, anular su palabra, su autoridad que es santa, y que esa palabra nos guía a lo que Él quiere, a una vida sin maldad y sin pecado. Ahora el problema es que no andemos así no está en la palabra del Señor, sino en nosotros. En segundo lugar, también olvidamos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tenemos algo en él que siempre roba nuestra devoción al Señor y que nos compromete en otras cosas. En este caso, los fariseos tenían su tradición, el orgullo que tenían por considerarse buenos y sabios de la palabra de Dios. Su corazón estaba tan duro, que andaban, que estaban rindiendo adoración a sí mismos y a sus mandamientos. Y no vieron al Mesías, no vieron al Dios encarnado. Pero tú y yo podemos estar también peligrando de la misma forma. Podemos caer en el orgullo y creernos fuertes. Y por eso necesitamos ir con urgencia a la palabra del Señor. No nos reconozcamos fuertes, reconozcámonos débiles. Pero ese es nuestro problema. Muchas veces no creemos que somos débiles. Muchas veces creemos que somos fuertes. Lo escuché de un pastor que me gusta mucho escuchar. Porque si reconociéramos que somos débiles, ¿qué haríamos? ¿Oraríamos más de lo que oramos? ¿Leeríamos más la Biblia de lo que la leemos? ¿Estudiaríamos más la Biblia de lo que ya lo hacemos? Y el punto es que tengamos en mente esto. Vayamos al Señor con todas nuestras fuerzas, que son pocas, y tengamos una oración súper sencilla. Y es: Señor, cambia mi corazón día a día a uno que te ame, que te honra.
que obedece a tu palabra para simplemente ser un mejor hijo tuyo. Para simplemente ser un mejor hijo tuyo. Para concluir, señalar que vigilen su corazón para que no se engañen a sí mismos y sean sinceros en reconocer cada uno de sus pecados. Piensa, dale una vuelta, detente y cuando identifiques el pecado, arrepiéntete, abandónalo, pero confiando en el poder de Dios para llevar a cabo esto. Y finalmente reconoce la gracia del Salvador, la cual nos señala que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esa es una bendita seguridad y podemos ir confiadamente a sus pies, confesar nuestros pecados y batallar con su gracia, con su palabra, en el poder de su Espíritu, en las cosas que pasan en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso en nuestros cuerpos. Anímense a perseverar en la fe y recuerden que el Señor está cada instante con nosotros y a ninguno de sus hijos ha abandonado o que a ninguno de sus hijos desechará, sino que vamos seguros hacia el reino celestial. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, en esta hora damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y en esta hora rogamos para que tú seas bendiciendo este tiempo y que podamos llevar a cabo siempre tu palabra, no ser solamente oidores, pero Señor, que eso no sea solamente por actuar, por considerar qué es lo práctico, sino porque nos detenemos en mirarte, nos detenemos a contemplar tu palabra, a contemplar quién eres tú. Perdona cada una de nuestras ofensas, cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros orgullos. Tú sabes, Señor, los corazones de cada uno de nosotros y ayúdanos por tu Espíritu Santo a ser sinceros contigo, ser sinceros contigo y ayúdanos a buscar a alguien con quien podamos confiar, conversar, que sea hermano en la fe, para apoyarnos en este sentido, para guiarnos en el Evangelio y así también juntos glorificar al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén.